Soy María Claudia Durán de Cortés. Voy a hablar de la teología del cuerpo de San Juan Pablo II y quise elegir el tema de la familia. El nombre de esta charla es En mi familia aprendí a amar, en mi hogar enseño a amar. Entonces, bueno, basándome como en las frases importantes y trascendentes que tiene Juan Pablo II, que nos regala, yo los voy a ir mencionando y creo ojalá ustedes puedan anotarlos para que ustedes empiecen a hacer esa reflexión que yo pude hacer. Quise hacerlo lo más sencillo, aterrizado, lo más vivencial, que ustedes puedan vivirlo en su día a día y no que quede como una teología de libros, de idealismo imposible, muy complicado, no fácil de entender. Entonces lo quise hacer lo más sencillo posible. Entonces Juan Pablo II nos confirma, nos cuenta y nos enseña que todos nosotros, todos los hijos de Dios, tenemos en nuestro corazón diseñado el camino del bien. Y aquí quiero yo empezar a hablar desde este inicio, de mi familia, ¿no? De mi papá, mi mamá y mis hermanas, porque ahí empieza esta historia, ¿no? Donde yo aprendo a amar. Y entonces también Juan Pablo II nos habla de que Dios derrama la luz del Evangelio en todos nosotros. Y yo lo puedo corroborar con mi padre. Mi padre fue un hombre que quedó huérfano de papá y mamá a los 7 años, menor de 10 hijos. Y desafortunadamente para él, pues él no tuvo realmente un hogar, una familia. Él siempre estaba con los hermanos, con los tíos, nunca tenía un hogar estable, una casa estable. Y esto hizo pues que él anhelara profundamente tener una familia. Pero lo que yo veo aquí es mi papá, sin haber tenido como ese ejemplo o ese diálogo con sus padres, sino hasta los 7 años, ser un hombre de bien, ser un hombre que siempre ha sabido cuál es el camino correcto, ¿no? Un hombre recto, un hombre responsable en cuanto al cuidado de su familia como lo más importante, con su esposa, con sus hijas, siempre hablándonos de la importancia de la fe. La fe de mi papá fue un don porque pues nadie se la enseñó, ¿no? No tuvo una mamá o un papá que se la enseñara, y él es un hombre absolutamente cercano a la Virgen, sobre todo muy mariano, un hombre pues de misa absolutamente todos los domingos. Y eso para nosotros como familia fue un pilar muy importante. Entonces yo veo que definitivamente Dios confía en nosotros y nos confía una familia. Y al confiarnos una familia, nos confía también una sociedad. Y eso hizo Dios con mi papá. Un hombre, repito, con muchísimos valores, con mucho para dar. Entonces, pues, nosotros tenemos una familia absolutamente unida, donde desde muy pequeñas, somos 3 hermanas, mi papá nos hablaba que deberíamos de ser muy unidas porque él no había tenido una familia unida y él había sufrido esto. Entonces aquí veo como un dolor tan grande para un niño puede representar algo tan bueno como fue el poder tener las herramientas, esa misión, ese motor tan claro de lo que él quería y de la importancia que es la familia y no el éxito profesional, el dinero, el tener, el comparar, ¿no? Para mi papá lo más importante era su relación con Dios y su familia. Entonces aquí Juan Pablo II nos habla de esa entrega de sí misma, de esa entrega sincera. Y aquí yo pienso en mi mamá. Mi mamá fue una mujer, la mayor de 7 hermanos, nacida en un hogar muy católico y muy conservador, con un padre muy fuerte de carácter, pero un padre amoroso. Un padre que pues estaba en las fincas, ganadero,
y pues él iba y venía. Y mi abuela, una mujer muy buena, absolutamente religiosa, también muy piadosa, muy practicante, pero un poco distante afectivamente de sus hijos. Mi mamá dice que no recordaba ver a mi abuela como siendo cariñosa, atendiéndolos, sino más bien otras personas era quien atendía a los hijos. Y como mi mamá dice, mi abuela siempre estaba embarazada, entonces ella no tenía como mucho contacto, o por lo menos con mi mamá, que era la hija mayor, y eso fue lo que ella sintió, y ese dolor también que ella vivió hizo que ella quisiera cambiar eso y no ser igual con sus hijas. Entonces ella tiene una entrega sincera y total hacia nosotras, sus hijas, y pues ella realmente da todo por nosotros, ¿no? Juan Pablo II también nos habla de la importancia de honrar a padre y madre, pero también honramos a padres y madres, y Dios da una promesa en honrar a padre y madre, pero también hace una salvedad que me parece muy valiosa e interesante, y es que los hijos honrados honran. Y eso creo que tiene mucha sabiduría y mucha justicia, ¿no? Aunque pues nosotros siempre tendremos que estar agradecidos de nuestros padres por habernos regalado la vida, indiferente o independientemente de la clase de padres que fueron con nosotros. Pero a veces pues un padre recoge lo que sembró, ¿no? Entonces sí debemos perdonar, y es esa invitación, pero también es esa verdad tan grande como que recoge quien realmente siembra, y siembra bien. Entonces mi mamá sí tiene esa vocación a la familia. Mi mamá fue una mujer que estudió carrera, que inclusive estuvo en México especializando, trabajó igual que sus hermanas, todos trabajaban y estudiaron en la casa de mi mamá. Pero cuando mi mamá se casa, ella quiere ser esposa, madre y ama de hogar, con la salvedad de que mi mamá nunca había hecho nada en la casa, no tenía ni idea de cocinar, no tenía ni idea de hacer nada, ni de ser ama de casa. Pero aquí viene algo muy lindo, y es como mi mamá, por amor, aprende a ser una gran chef, a ser una gran ama de casa, a ser una gran madre. Y eso es también una gran enseñanza para todos nosotros. A veces no nos podemos quedar en que no tuve ejemplo, no me lo enseñaba mi papá y mi mamá. No es así. El amor te inspira a ser una mejor persona para las personas que realmente amas. Entonces, pues mi mamá fue una mujer muy presente dentro de nuestra educación. Siempre nos hablaba de un feminismo muy bien fundamentado, una mujer femenina, una mujer trabajadora, una mujer que podía ser la mejor empleada, empresaria, ejecutiva, pero además esposa, pero además madre, pero además ama de casa. Ella decía, a ustedes, nosotros somos 3 mujeres en casa, María del Pilar, María Claudia, María José, yo soy la del medio. Decía, a ustedes les ha tocado una época muy difícil, porque la mujer en este momento tiene que ser muy buena en todo, y si no, su familia se puede salir de manos. Y así nosotros siempre nos crecimos con esa idea de hacerlo todo, porque teníamos esa capacidad de hacerlo. Y siempre nos decía, lo primero en su vida es su familia. No hay nada más importante que la familia. Entonces, pues a mí eso me quedó grabado entre ceja y ceja. Y aunque yo fui empresaria, pues viajamos mucho con mi marido por su trabajo. Hemos vivido fuera de Colombia desde el año 2001. En Brasil y México hemos vivido los últimos años. Yo siempre trabajé en mi empresa a distancia. Tenía mis otras actividades, como por ejemplo mi vida espiritual. Al salir de Colombia fue un regalo el poderme dedicar a formarme y a crecer en mi fe, pero nunca jamás descuidé a mi familia, nunca abandoné a mi familia por otras cosas, ni por estudio, ni por trabajo, ni por amistades, ni por hobbies.
por absolutamente nada, ni por Dios. Siempre para mí mi primer lugar ha sido mi marido y mis hijos. Entonces, ya cerrando el tema de mi familia, ¿qué nos dan mis papás a mis hermanas y a mí? Ellos nos enseñan a amar. ¿Cómo nos enseñan a amar puntualmente? Con su sacrificio y su lucha. Ellos tuvieron que luchar muchos aspectos de su relación hasta el día de hoy. Ellos están juntos, mi papá un hombre fiel, responsable, amoroso, y mi mamá una mujer de un carácter fuerte, pero una mujer muy inteligente. Entonces ellos lograron formar una familia que yo realmente me di cuenta que mi mamá se había equivocado en algo, y era que para mi mamá lo más importante eran sus hijas. O sea, el orden de los amores de mi mamá estaban mal puestos. En el curso prematrimonial yo aprendo que el primer lugar en la vida del ser humano era Dios, después era el marido y después los hijos o la esposa, el esposo. Para mí eso fue una novedad, ¿no? Entonces yo empiezo a construir ese orden de esos amores que yo no había aprendido en mi casa, y empiezo conscientemente a trabajar, ¿no? A amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces entro a cursos de oración, a grupos de oración, empiezo a estudiar la Biblia, a conocer ese Dios que yo amaba profundamente, con una fe nata, como un don de la fe me regaló Dios. Yo tuve esa gran fortuna de tener esa relación tan cercana con Dios desde muy pequeña, gracias a mi papá, y eso ha sido toda mi gran fortuna. Esa relación que yo he tenido con Dios se refleja en la vida, en el hogar, en el matrimonio y en los hijos que hoy en día tenemos. Entonces aprendí que la vida es sacrificio, que muchas veces tenemos que hacer cosas que no nos gustan y que no queremos, pero por amor a quien amamos lo hacemos. Aprendimos las tres que teníamos que hacer cambios que en nuestra familia eran funcionales, pero que tal vez no eran los más adecuados para estas familias futuras que nosotras estábamos formando. Siempre muy cariñosos, mi mamá, mi papá eran personas muy cariñosas, a pesar de que mi mamá no tuvo una mamá cariñosa. Mi mamá sí fue muy cariñosa. La fe en Dios pues fue un pilar de nuestra familia, aunque fue una fe como un poquito superficial, de domingos solamente. No rezamos el rosario, no leíamos la Biblia, no íbamos a grupos de oración, o sea, no nos formábamos en la fe. Y esto pues fue algo también donde yo quise como empezar a ahondar y a conocer, porque creía que para mis hijos y para mi marido y para mí era muy importante tener una relación de amor, pero siempre que tú conozcas, pues puedes amar y respetar a quien conoces. Si no, es muy difícil. Y eso fue lo que hicimos, lo que yo empecé a hacer, ¿no? Un amor de donación incondicional en las buenas y en las malas. Y aquí pues pienso en mis hermanas, somos 3 mujeres, muy parecidas pero muy distintas, las 3 con cualidades muy diferentes. Por ejemplo, yo me acuerdo que yo era la menos buena alumna de mi casa, y eso me ocasionaba mucho sufrimiento. Mi hermana mayor era muy buena alumna y María José era la consentida, la chiquita. No, ella también fue buena alumna, pero pues mi hermana y yo éramos muy seguidas. Entonces para mí eso era un poquito doloroso, pero yo era, pues después yo empecé a destacarme en otras cosas. Siempre tuve como una capacidad de entender el dolor del otro, una empatía muy grande hacia el dolor de las personas y un deseo de ayudar a las otras personas a ser feliz. Y eso yo me concentré porque mi mamá tuvo como ese tacto, ¿no? De a cada una de nosotros hacernos ver las fortalezas de nosotras 3 para que cada una maximizara esas fortalezas. Hoy en día pues las 3 muy exitosas, casadas con nuestros hogares, siempre una muy buena relación entre nosotros, nunca peleas, envidias, malos tratos, faltas de respeto, jamás. Yo siento que para mí y también para mis hermanas es así.
Mis triunfos son los triunfos de ella y mis dolores son los dolores de ellas, igual que me pasa a mí con ellas. Y los hijos de nosotras, que son 6 nietos, pues para mí mis sobrinos son como mis nietos, ¿no? Perdón, como mis hijos. Entonces sí tenemos una relación muy unida porque mis papás desean eso siempre, sobre todo mi papá. Las hermanas no pelean, lo más importante en la vida es la familia, lo que uno más cuida y protege es la relación con las hermanas. Las hermanas están para ayudarse, las hermanas son incondicionales y siempre estarán, nunca superarán una relación con una amiga. Entonces todo esto es así, con todos estos aspectos, pues mis papás nos enseñan a amar, esa unión familiar, a una familia donde había comunicación, había confianza, había momentos para estar siempre juntos. Mi papá siempre respetando a mi mamá, al hogar, a las hijas, siempre con grandes principios y con muchísimo ejemplo. Entonces, bueno, yo salgo de mi hogar muy fortalecida realmente, con mucho amor propio, con una claridad de lo que era una familia, de lo que era un matrimonio, pero también veía, por ejemplo, cómo mis papás nunca se preocuparon por fortalecer su relación como pareja. Para ellos lo más importante éramos nosotras, las hijas, especialmente para mi mamá, y creo que ahí había algo que no estaba bien y que así no era. Entonces yo quise cambiar eso y, como les comento, quise darle ese primer lugar a mi marido. Entonces Juan Pablo II nos cuenta en la Teología del Cuerpo, retomo el tema de todos los aspectos importantes, y es esa vocación al amor, ¿no? Todos los seres humanos tenemos la vocación al amor, unos a la vida consagrada y otros a la vida esponsal. Yo claramente, desde que tengo uso de razón, tuve esa vocación al amor, al matrimonio y a la familia. Y encuentro un hombre al que le pedí a Dios desde que tenía unos 12, 11 años, en la iglesia de Santa Rita, en Bogotá. Entonces vivíamos en el barrio donde estaba la iglesia Santa Rita, y yo asistí a esa iglesia. Entonces yo le pedí a ella desde que me acuerdo por un gran esposo y un gran padre para mis hijos, y Dios me regala y cumple esa promesa, y Santa Rita intercede, y bueno, llega a mi vida Edson Cortés, que es mi esposo, y me da un hombre muy bueno, muy inteligente, con muchísimas cualidades, y que adicionalmente tenía esa misma meta diferente, pero también la veo en un hogar diferente, pero también con la claridad de lo que él quería era hacer feliz a su esposa, y quería también tener un hogar estable, una familia para siempre. Y eso ayuda muchísimo, y eso lo menciono para las personas que me están escuchando y de pronto no se han casado, están ennoviados, y realmente vean si su compañero tiene esa misma meta que ustedes, porque si no la tiene, puede tener muchísimas cualidades, puede ser una gran persona, pero si esta persona no está dispuesta a luchar como ustedes por esa relación de matrimonio, que es muy difícil, muy dura, hay que lucharla, hay que construirla día a día, pues difícilmente puedes lograr esa felicidad tan anhelada, que es lo que decimos en el altar, hasta que la muerte nos separe, pero con amor, con alegría, con felicidad. Entonces Juan Pablo II nos habla de un amor coherente, donde damos testimonio de esa familia, de ese hogar, de ese matrimonio que estamos viviendo, ¿no? Y entonces esto lo logramos de rodillas, nos dice Juan Pablo II, y tiene absolutamente toda la razón. A mí me preguntan, ¿por qué? ¿Cómo lo lograste? ¿Cómo hiciste para tener 32 años de casada? Sinceramente, hoy en día amo a mi marido más que hace 32 años, y soy más feliz con él que hace 32 años. Y yo digo, Dios que ha estado siempre presente, Dios que ha sido, o sea, el matrimonio entre Edson y yo ha sido de 3, no de 2. Siempre ha estado Dios de por medio, y eso ha sido fundamental. O sea, yo sinceramente siento que encontrar y lograr esa relación que Dios nos regala y nos invita a tener en el matrimonio y en la familia es imposible sin Él. No veo cómo lograrlo sin Él. Entonces de rodillas tú te vas transformando en ese ser
que, como lo dije, con esa luz del Evangelio y con ese camino que está trazado en el corazón de todos y cada uno de nosotros, pues sin duda, y les puedo asegurar, todos lo podemos lograr. Porque yo soy una persona y mi marido, los dos, que somos dos personas buenas, dos personas inteligentes, dos personas de principios, dos personas con la misma meta, pero somos dos personas con caracteres muy fuertes y con muchísimos defectos también. Y si no fuera por esa presencia viva de Dios en nuestro matrimonio, nosotros no estaríamos, yo no estaría aquí dando este testimonio, ni sería esa persona que Dios ha elegido para esta linda misión de apoyar los matrimonios y fortalecer los matrimonios. Entonces, el amor pues es dar y recibir. El amor es una relación recíproca, eso es muy importante. A veces solamente damos y no recibimos, y así no puede ser. El Papa Francisco nos enseña que el amor es perdón. Quien no ha perdonado nunca ha amado. Y a mí esa frase me quedó grabada y la digo muchísimo, porque si no perdonamos, todo se acaba. Todos tenemos defectos, todos caemos, todos somos débiles. Por lo tanto, el perdón es una demostración del amor verdadero. Esa entrega amorosa y alegre como madre, el arreglar la casa, el cocinar, el tenerla linda, el tenerla limpia, ordenado, un lugar que dé gusto llegar, con flores, con la presencia de Dios, de la Virgen, de San José, de nuestras imágenes, si es que tenemos una relación con ellos dentro de la familia. Entonces, hacer un lugar con calor de hogar, no esos hogares fríos, desordenados, sucios, donde ni siquiera hay una comida especial hecha por mamá o por papá. Esa es la entrega alegre, que hacemos grandes sacrificios, pero que los hacemos con amor y con gusto. Y esto hace una civilización del amor, nos habla Juan Pablo II, y esa civilización del amor hace que el mundo se humanice. Fíjense qué importante y qué responsabilidad tenemos las familias con nuestros hijos para lograr esa cultura del amor que el mundo tanto necesita. El amor es exigente, y esto es muy importante también. Debemos ser exigentes con nosotros mismos de cómo amamos y exigentes con las personas que nos aman. Por favor, que no se nos olvide esto. Y esto nos lo da Dios. Dios pone esta semillita en el corazón para lograrlo y para que así podamos llegar pues con ese plan divino de esa familia de Nazaret que Dios creó para todos nosotros. Y aquí vienen, como ya para ir cerrando, unas frases muy importantes que Juan Pablo II nos enseña en la teología del cuerpo, y es como el camino del matrimonio que yo recorro con mi marido es el camino de la santificación para ganar el cielo. Yo no entendía y me parecía un poco pesada, y pues claro, tiene toda la razón. El camino es estrecho, es lluvioso, es oscuro, es difícil. Es un camino que no es fácil, el matrimonio. Y por favor, los que me están escuchando, solteros, recién casados, pues vayan con esa idea clara de lo que es, y no con una utopía de pensar que el matrimonio, el encontrar al San José, a la María, por fin salir de la iglesia ya con el sacramento del matrimonio. Ojalá si así lo hacen, porque hoy en día ya no van a la iglesia. Pues es un momento, es un camino duro y difícil y muy luchado, pero que vale absolutamente toda la pena. Tan difícil es que nos santifica, pero vale la pena. El amor todo lo cura, lo sana y lo transforma, nos lo enseña Benedicto XVI. Y es verdad, cuando tú amas, tú sanas las heridas de tu familia, puede ser la de tu esposo, la de tus hijos, que todos venimos heridos. Yo vengo herida, o me hiero en el camino, antes del matrimonio, dentro del matrimonio. Pues así le pasa a mi esposo, así le pasa a los hijos. Y es el amor de la familia, de papá, de mamá, de hermanos, los que logran sanar esas heridas. Eso lo he comprobado y es hermoso. Y la luz del Evangelio pues nos ayuda a entender esa vocación linda del amor
al matrimonio, a la familia, a tener hijos, a ser generosos y a tener un amor fecundo, que es una parte muy importante de esta charla, que es la sexualidad, donde nos habla Juan Pablo II de esa sexualidad fecunda. Y fecunda ha tenido una falsa interpretación o errónea interpretación de que fecunda que es tener muchos hijos. Una sexualidad fecunda es una relación donde mi esposo me da a mi vida en el momento en que los dos nos hacemos una sola carne por medio de la sexualidad, que es fundamental dentro del matrimonio para poder amarnos cada día, estar fortalecidos para ese camino difícil, donde ahí nos encontramos en ese punto único y exclusivo, donde por medio de esa unión de los cuerpos, en la teología del cuerpo nos los explica con tanto amor y con tanta claridad y sencillez, ese regalo tan grande que Dios da a la humanidad, que es la sexualidad, para hacer visible el amor que es invisible, en esa unión donde los dos dándose un amor fecundo, no solo quedando embarazada, sino expresándole al otro que lo amo con mi cuerpo, con mi alma, con mi espíritu, con todo mi ser, donde yo me preocupo por él y mi marido se preocupa por mí y logramos realmente esa relación fecunda. Es muy doloroso escuchar muchos matrimonios que tienen 10, 15, 20, 30 años de casados y no tienen relaciones sexuales, o peor aún, las tienen, pero no son relaciones fecundas, son relaciones solamente carnales, de pronto hasta lujuriosas, pero realmente no satisfacen, no llenan lo que realmente es la sexualidad en la vida del ser humano, que es plena en ese matrimonio donde los dos se unen y donde esa fuerza hace que queramos estar siempre juntos y hasta que la muerte nos separe. Y ya para terminar, entonces no caigamos en esa mentira que el mundo nos invita, deformando la verdad sobre el amor, sobre la familia, sobre la vida, sobre los hijos. El mundo nos invita al egoísmo, a utilizar a las personas, al utilitarismo, a la civilización de la muerte, donde nos dicen no te cases, no te comprometas, no tengas hijos, valen mucho tu cuerpo, el ecosistema, y nos engañan e invitan al ser humano a vivir para sí mismo, y eso es otro gran error. Juan Pablo II nos enseña en la teología del cuerpo que el ser humano no nació para sí mismo, el ser humano nació para darse a los demás, para amar a los demás, para donarse de una manera sincera, y eso lo aprendes en tu familia y lo das a tu familia. Entonces ya concluyo invitándolos a ser valientes, dando testimonio de esperanza en el amor, en el matrimonio, en el amor a los hijos, en el amor a la familia. Somos la luz de Dios y Dios nos necesita para dar esa luz al mundo. Y ya para terminar, yo soy testimonio de lo que enseño. Yo vivo lo que enseño. Por eso créanmelo. Sí se puede, ánimo, que el mundo nos necesita. El amor es lo más importante y claro que sí se logra, no está solo. Tiene la luz de Dios y el mundo necesita esa luz. Mucho gusto haber estado con ustedes y espero que próximamente nos podamos volver a ver. Bye bye.